Cuando yo escucho estas palabras, vas a depender de mí, yo dije, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será depender de Dios? Conozco a mi esposo y él era un hombre que dependía de Dios también. Cuando yo lo conozco a él, resulta que él me dice, depender de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor les bendiga de manera abundante y especial en esta hora. Estamos aquí en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, contento y agradecido con Dios por darnos la oportunidad de poder direccionarnos hacia usted. Gloria al Señor. Y hoy por hoy tenemos acá una visita muy especial, muy valiosa, gloria al Señor, desde la tierra de Colombia. Tenemos muchos colombianos que nos siguen como plataforma, que han sido altamente bendecidos a través de lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios ha estado hablando a través de esta plataforma. También nosotros hemos sido muy bendecidos al tener estos amigos de Colombia, estos hermanos de Colombia que siempre nos ven en los en vivo, en los videos, interactuando con nosotros, en los comentarios. Y de verdad que oramos por esta tierra para que Dios siga bendiciendo. Sabemos que hay hombres y mujeres de Dios en esa tierra con un corazón tan grande que no cabe en su pecho. Y creemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias en Colombia como lo está haciendo acá. Amén. Y hoy tenemos acá en cabina la presencia de esta mujer de Dios que trae un testimonio poderoso que sé que va a bendecir nuestra vida. Así que te invito a no despegarte de tu dispositivo y a compartir esta poderosa palabra, este poderoso testimonio con alguien más. Les hablo desde acá de Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Testificando con Excelencia. Quiero que mi amada hermana se esté presentando. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga más y Dios bendiga a la amada audiencia. Mi nombre es Dayana San Juan, desde Barranquilla, Colombia, y qué bendición poder estar en esta oportunidad tan maravillosa que el Señor me permite. Y quiero impartir un mensaje de parte de Dios y a la vez un testimonio, una vivencia que el Señor me permitió vivir, y quiero hablar precisamente con aquellas personas que un día caminaron con Dios, pero que se apartaron por un proceso o por parte de Dios también. Y quiero iniciar desde mi niñez. Soy la menor de 4 hermanos. Gloria a Dios. Nací en un hogar cristiano. Recuerdo que mamá, cuando me tenía en estado de gestación, los médicos le dijeron, ella no puede nacer, viene con inconvenientes en el estado de embarazo, no puede nacer. Pero mi madre creía a Dios. Y mi madre, recuerdo que hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, si tú permites que mi hija viva, yo hago un pacto contigo, y es el cual no apartarme de tu presencia, no apartarme de tus caminos. Había una madre la cual estaba creyéndole a Dios en aquel momento. Recuerdo que al pasar el tiempo, cuando yo nazco ciega. Me quedó una fuente en la vista y nazco ciega. Y papá le dice a mi madre, mira, la niña está ciega, necesitamos un milagro de parte de Dios. Porque cuando hay alguien que le cree a Dios, la manifestación de Dios llega. Recuerdo que en aquel momento mamá, mientras que me decía cómo había sido mi nacimiento, mi madre le hace un pacto junto con mi padre, le dice a Dios, Señor, si tú le entregas la vista a mi hija, seguimos tus caminos. Así fue, el Señor me entrega la vista y yo nazco en aquel hogar tan maravilloso, un hogar cristiano. Una atmósfera de presencia, conocimiento de la palabra del Señor. Era aquella niña que adoraba a Dios, aquella niña que ayunaba, que buscaba su presencia. Me apasionaba mucho por el Señor. Pero entonces, al pasar el tiempo, llegó una palabra de alguien que golpeó mucho mi vida. Estaba en aquella edad de 13 años, no era una persona aún que era madura. Y aquella persona me dijo, tú no tienes nada de parte de Dios. Tú mejor debes irte de este lugar. Recuerdo yo que salgo de aquella iglesia llorando y le dije a mi madre, hoy es la última vez que visito este lugar. Ella me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque aquella palabra golpeó mi vida, pero no era una persona madura, solo estaba en mi adolescencia. Me fui al mundo. Alguien me dijo, mira, tú no eras aquella niña que adoraba. Yo le dije, era,
no quiero saber nada del evangelio, no quiero saber nada de nadie. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y me dejé llevar y el enemigo empezó a maquinar tanto mi mente y mi corazón que yo no quería saber nada de parte de Dios. Cuando yo empiezo a estar en la escuela, empiezo a tener conocimiento, a tratar con otros tipos de personas. Y aquellos jóvenes me decían, Dayana, ¿tú te acuerdas cuando eras niña y adorabas a Dios? Yo le decía, claro que sí. Dayana, ¿tú te acuerdas cuando tú leías la palabra de Dios? Yo le decía, claro que sí. Iban a buscar algún conocimiento de la palabra y me preguntaban a mí, yo estando apartada de Dios. Pero era que estaba un sello sobre mi vida, porque ellos vieron aquella Dayana que yo fui cuando era niña, a Castuma Sanda. Y recuerdo que cuando yo estaba en aquella adolescencia, llegó un hombre y me dijo de parte de Dios, mira, tus pensamientos no son los pensamientos del rey. Si tú te volviste al camino donde tú no eras, Jehová va a hacer contigo algo mayor más adelante. Y yo le decía, pero es que yo no quiero saber nada de parte de Dios. Y es que una cosa son nuestros pensamientos, pero otra cosa son los pensamientos del rey. Recuerdo que cuando yo escucho aquellas palabras de ese varón, yo le digo a mi madre, mamá, un varón me dijo estas palabras. Y ella me dijo, aquí hay una madre que está orando por ti. Aquí hay una madre que está doblando rodillas por ti. Y yo le decía, es que yo no quiero saber nada de nadie. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos los cristianos, le decía yo, están golpeando y están lanzando palabras a aquel que se está levantando. Y ella me decía, tú no mires al hombre. Y yo le decía, no, porque ¿sabes qué? Que yo era una persona rebelde. Y cuando alguien es rebelde no obedece la voz de papá, no obedece la voz de mamá, no obedece la voz de Dios. Yo estaba en el mundo, estaba ahí, estaba atraída. Tenía mi mente maquinada, tenía mi corazón dañado por una palabra. Una palabra hirió mi vida, marcó, y Satanás pensaba que yo iba a estar ahí. Pero cuando hay una palabra y cuando hay una madre que está intercediendo por un hijo, yo creo que la manifestación de Dios viene. Mamá me decía, tú estás alcoholizada. Cuando yo llegaba de mi rutina los fines de semana, mamá me decía, vienes con el alcohol, pero tú no vienes así, yo te veo adorando, yo te veo predicando, yo te veo entregando una palabra de parte de Dios. Amén. Fui una de las mejores estudiantes y me dijeron, tú mereces una beca, escoge la carrera que quieras. Estudié odontología. Y cuando yo empiezo a estudiar, a obtener dinero, me decían, te quiero, nos vamos para Orlando, Florida. Y yo decía, aquí mi destino va a cambiar. Tenía todas las facilidades de obtener, era aquella mujer que ya entonces era una rubia. Yo estaba en contra de aquellas personas que se vestían con faldas largas, con blusas largas. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se tienen que vestir de esta manera? Y el Señor me dijo, yo trato con cada quien de una manera diferente. Cuando yo entonces empiezo a conocer personas de rango, alcaldes, gobernadores, que eran pacientes de mi persona, yo le decía a Dios, lo tengo cualquiera cosa. Decía, tengo vestido, tengo calzado, soy feliz, disfruto. Pero cuando llegaba a casa, lo que salía de mí era lágrimas, porque estaba aparentando una felicidad falsa. Hay jóvenes que en estos tiempos están aparentando una felicidad. Y recuerdo yo que después que yo llegaba de salir de aquella rutina, al momento en que yo llegaba a mi habitación, recuerdo aquellas palabras que una vez el Señor me dijo cuando era niña. Me dijo, yo te llamé aun cuando no eras nada. Yo te llamé desde el vientre, santo. Yo te llamé para que tú veas lo que yo quiero hacer contigo, Dayana. Es momento de levantarte. Pero en mi corazón había un vacío. Sí. En mi corazón había esa palabra que había marcado tanto mi vida, que yo decía, ¿para qué avanzar? ¿Para qué entrar en el evangelio si lo que voy a recibir es maltrato? Así es. Hoy en día el Señor quiere sanar aquellas heridas. Hay jóvenes, hay hombres adultos que están en el evangelio, tiempos en el evangelio, pero no han sanado las heridas del ayer. Y el Señor me decía, yo te llamo a ti para utilizarte como aquel vaso que ayudes a sanar las heridas del ayer. Recuerdo tanto que estando en aquel consultorio, entraba un paciente y me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le decía, no, pero mis padres sí.
y me decía, pareces cristiana. Y no era que parecía, era que había un sello, había algo que me hacía diferente. Y a cualquier paciente que llegaba, yo le hablaba de parte de Dios y me decía, ¿eres cristiana? Donde iba, ¿tú eres cristiana? No, no lo soy. Cuando escuchaba a alguien hablando, o a alguien callado, a alguien rebelde, yo decía, esta persona está pasando por algo, o pasó por algo. Recuerdo muy bien que papá en aquel momento, cuando veía que mi vida se iba destruyendo, mi papá me dijo, no quiero verte así. No quiero verte así, me das vergüenza. Wow. No quiero verte así. ¿Por qué llegas así? No te quiero en mi casa. Hay padres que han querido que sus hijos salgan de casa. Sí. En vez de abrazarlos, en vez de darle una palabra de aliento, una palabra de restauración, lo que están es acusando y señalando. Por eso es que hoy en día los jóvenes tienen más confianza con las personas de afuera que con sus mismos padres. Y yo le quiero decir a aquellos padres que me están viendo, que le den aquella confianza a sus hijos. Yo necesitaba a papá a mi lado, yo necesitaba a mi mamá a mi lado, pero mamá trabajaba. Mamá no tenía tiempo para mí. Papá no lo tenía aún. Pero me decían, yo estoy orando por ti. Y qué bueno que oren por mí. Pero hacía falta aquel papá, aquella mamá que hablara conmigo, wow, que me decía, yo te voy a ayudar para salir adelante. Y yo me sentía sola y mi refugio solo era en vestiduras, en pintura. Yo caí tanto en la vanidad que solo era ceja semipermanente, de tanta cosa. Yo era rubia, me operé, me hice una hidrolipoplasia, creyendo que la vanidad estaba saciando mi vida. ¿Qué es eso? La hidrolipoplasia es una reducción de abdomen. Wow. Entonces, cuando yo empiezo a caer tanto, la vanidad me estaba envolviendo mi vida. Yo le dije al Señor, tengo todo esto, pero me siento vacía, me siento sola. Necesito a alguien en mi vida y yo te necesito a ti. Una vez, papá me dijo, ven, acompáñame a la iglesia. Y yo le dije, está bien, pero sin compromiso. Ven, acompáñame. Cuando yo voy acá a la iglesia, mi padre me dice, tranquila, quédese ahí. Y yo le dije, pero voy con pantalón, con vestimenta, con pintura, que no me vaya a decir nada el pastor. Y mi papá me dijo, tranquila, que el pastor no te va a decir nada. Cuando yo llegué, yo lo que recibí de parte del pastor fue un abrazo. Sorprendió tanto mi vida porque yo pensé que el pastor me iba a señalar por la manera en que yo estaba vestida. Y eso sorprendió mi vida. ¿Por qué? Porque en mi vida hacía falta también ese abrazo que papá no me estaba dando. Y lo encontré en el abrazo de un pastor. Siendo niña, una palabra de parte de una pastora me apartó de los caminos de Dios. Pero en mi adolescencia, cuando voy a visitar una iglesia, un abrazo del pastor empezó a restaurar mi vida. Mira lo que es. Y entonces cuando yo llego y recibo ese abrazo, yo sentí como que un fuego quemó todo mi cuerpo, que en el momento en que yo me siento, yo dije, estoy sintiéndome rara, ¿qué es lo que pasa aquí? Y era que su presencia estaba visitándome en aquel momento. Recuerdo que estando en aquel lugar, el pastor se acerca a mi vida y me dice, ¿te estás viendo así vestida? Prepárate que Dios te va a cambiar por dentro y por fuera. Empecé a buscar de Dios. Empecé queriendo más de Él, más de su presencia. Empecé a enamorarme, pero le decía a Dios, no te quiero fallar como te fallé cuando era niña. Y hay jóvenes que en estos tiempos, como una vez le fallaron a Dios, y están viendo que le están señalando y le están diciendo, ya tú pecaste, tú de ahí no te levantas. Entonces se están llenando tanto la cabeza y esas palabras que le están diciendo se le han herido tanto al corazón que ya no se quieren levantar. Pero yo vine a decirle a alguien que es necesario que si también te caíste, también te levantes. Porque así como yo un día caí, Jehová también me levantó porque Él extiende sus brazos de amor. La cosa es que hoy en día queremos meter más el pie para que aquel hombre o aquella mujer que un día se levantó no se vuelva a levantar, en vez de extenderle la mano. Sí. Yo encontré aquella mano en aquel pastor que me dijo, hija, eres útil en este lugar. Recuerda que si en un lugar no te dieron el valor, aquí sí te lo vamos a dar. Yo vine a decirle a aquellos pastores que me están viendo por esta plataforma, que en vez de señalar, extendemos las manos a aquel que lo necesita. Cuando yo sentí aquel apoyo de aquel pastor, mi vida empezó a cambiar y yo le dije, aquí hay amor. Porque la cosa es que si no vemos a alguien con faldas largas,
con blusa manga larga, con smoking, decimos, ese no tiene a Dios. Wow. Donde yo creía que iba a encontrar el amor por la vestimenta, esto se va a ver de aquí. Donde yo pensaba que iba a encontrar el amor, lo que recibí fue un rechazo. Pero donde yo pensaba que no iba a ver nada, ahí encontré un amor. Y yo era aquella tanta mujer vanidosa que entonces yo le decía al Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque yo no me quiero quitar mis jeans, mis rotos, mis extensiones, yo no quiero quitarme nada de eso. Yo creo que no hay necesidad de quitarme esta vestimenta, mi manera de ser, para que tú me uses. Y el Señor me dijo, tranquila, tranquila, que yo voy a hacer contigo algo diferente. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice que el que no quiere caldo le dan 2 tazas. ¿Vea qué me pasó? El Señor empezó a tratar tanto conmigo que tuve una experiencia cuando empecé a conocerle más, Me visita Él en su presencia una madrugada y me pasa por un espejo donde mi rostro se desvanecía. Las pestañas que tenía se caían. Y yo le decía, ¿esto qué es? Me veo horrible. Y él me decía, así no te quiero. Me pasa otro espejo donde me veo sin maquillaje. Y él me decía, así te quiero. Y entendí desde aquel momento que yo no debo cambiar porque el hombre me dice, sino porque Dios dice. Es que yo no puedo quitarle a otra persona lo que Dios me quitó a mí. Sí. El Señor me empezó a quitar cosas que había en mi vida que hacían pecar a otras personas. Entonces, porque me las quitó a mí, yo no se lo puedo quitar a otro. Así es. Entonces, con la vestimenta yo le decía a Dios, no, pero es que tú me estás mostrando. Yo me levantaba en los buses y predicaba. Y como yo me veía en los Adidas, en los Nike, con los jeans, yo decía, no, Dios me está usando. No hay necesidad de usar mi falda. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ¿cuál es la contradictoria entre las vestimentas? Le decía a Dios. Yo le dije, yo no quiero cambiar porque el hombre me diga, quítate los pantalones. Yo quiero cambiar porque sea usted mismo el que me lo quite. Y recuerdo que estando una madrugada de rodillas, me dice el Señor, te voy a cambiar tanto por dentro y por fuera que no te vas a reconocer. Wow. Cuando iba a hacer las compras de comprarme los pantalones, yo decía, ya no quiero esto, quiero las faldas así, quiero vestidos así. Y empezó el Señor a cambiarme. Cuando yo me veía en un espejo, hoy en día que yo me veo diferente. Y es que no hay necesidad de que el hombre te diga, quítate, sino que el mismo Espíritu Santo te transforme tu vida. Yo pensaba que iba a ser aquella mujer que no iba a soltar aquello que tanto yo amaba. Pero cuando Cristo y el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, entendí y comprendí de que cuando es su presencia quien nos va dirigiendo, no hay necesidad de que el hombre te diga quítate, sino que el mismo Espíritu Santo te redarguye y te hace ser una persona diferente. Entonces, cuando pasa el tiempo y yo dejo que su presencia me envuelva, empiezo a conocerle más, me empiezo a enamorar más de Dios, el Señor me dice, ahora prepárate porque llegó tu tiempo. Cuando Él me dice, prepárate que llegó tu tiempo, yo pensé que era cosa buena. Y el momento que venía era que el Señor me iba a quitar todo. ¿Y qué era todo? Tenía moto, aquí le llaman pasola. Tenía la pasola, estaba bien económicamente. No me hacía falta nada. Pero llegó un momento en donde yo pensé tomarme un descanso por un mes. Ya no quería trabajar, estaba bien. Ese descanso de ese mes, ahí, para el hombre lo perdí todo. Mis contactos con aquellos médicos se perdieron. Yo no tenía necesidad yo sí quería trabajar y si no quería no trabajaba. Yo le escribí a algún doctor, necesito trabajar. Enseguida, inmediatamente, mi hoja de vida estaba ahí presente. Pero ¿qué pasa? Que el Señor en aquel momento de receso que yo pensaba para mi vida, me dice, aquí es donde te voy a preparar. Ahora no vas a depender del hombre, sino que vas a depender de mí. Cuando yo escucho estas palabras, vas a depender de mí, yo dije, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será depender de Dios? Conozco a mi esposo y él era un hombre que dependía de Dios también. Cuando yo lo conozco a él, resulta que él me dice, depender de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible.
se me quitó la comodidad que había en mi vida. Yo comía lo que yo quería, hacía lo que yo quería, pero entonces estaba en el gobierno de Dios hoy en día, porque el Señor quería arrancar todo lo que yo traía del mundo. Ya no había lo que yo quería comer. Entonces ahora lo que había era menudencia, no sé cómo le llaman aquí. Menudencia, no conocemos esa palabra aquí. Es bueno, al menos yo. lo único del pollo, las paticas. Ah, ok. Ya. Terrible. Ya no había carne, ya no había pollo, no había granos. Lo que había era menudencia de desayuno, arroz con menudencia, almuerzo, arroz con menudencia, la cena, arroz con menudencia. Ay, y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Entonces ahora que estoy contigo es precisamente en este momento donde no voy a comer lo que yo quiero. Si tú dices que eres el dueño del oro y de la plata, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor me dijo, prepárate. Todos mis calzados se empezaron a destruir. Mi ropa se empezó a destruir. Y yo, ¿qué está pasando? Tanto así que llegué a tener solo una falda negra que se volvió color marrón. Una blusa rosada que se volvió color crema. No tenía rinces para mi cabello, no tenía nada. Se estaba yendo todos los lujos, aquello que yo le llamaba belleza, todo se estaba yendo de mi vida. Y yo le dije al Señor, y ahora, y no tanto así, yo tenía que usar calzados que fueran con Murano, calzados con marca, y llegué a usar un calzado que es de material de, aquí le llaman goma. De ese material que no costaba nada, el valor de $1. Y yo, Dios mío, esto es lo que yo voy a usar, sí. Y me dice, ahora te quiero en las calles. Ves y habla a aquellas almas que están sedientas de mí. Wow. Ves y habla, y yo, Señor, con esta ropa, con esta. Al día siguiente nuevamente, y me decía, con esta, con esta. Salía de casa, no había desayuno, no había almuerzo, no había cena. Y él me decía, habla y di que ya tú cenaste. Habla y di que hay comida. Y lo poderoso es que mientras yo más buscaba de Dios, el proceso se me estaba haciendo también duro. Y yo no lo entendía, yo no comprendía. Él me decía, espera en mí. Y esperar en Dios no es lo más fácil, pero es lo más seguro. Amén. Yo le decía, el Señor me decía, dile que yo multiplico la canasta familiar cuando yo estaba tomando agua. Wow. Entro en estado de gestación y teníamos que ir a predicar. Y lo único que yo me alimentaba era de Gatorade. Hasta llegar a casa salíamos desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. ¿Ya comiste? Me alimenté de Gatorade. Llegaba a casa en la noche, mi esposo me decía, vamos a seguir creyéndole a Dios. Vamos a seguir creyéndole a Dios. Y llegaban tantos aquellos acusamientos, aquellos que decían, son emocionalistas. En tiempo de COVID el Señor nos prepara y nos dice, salgan a predicar. Las iglesias se cerraron, pero a ustedes los preparé para que salgan, para que hablen que aún yo sigo sanando. Entrábamos a las casas donde aquellos que estaban enfermos por COVID, el Señor decía, dile que son sanos y son sanos, y así era. Empezaba el Señor a llevarnos a aquellos lugares donde no querían ir. Y mis padres me decían, cuidado, cuidado que usted está en estado de gestación. Los vecinos, cuidado que usted está en estado de gestación. Y yo, no pasa nada. El ángel está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Recuerdo que mientras que más pasaba el tiempo y más pasaba el tiempo, la blusa estaba cambiando de color. Y yo le decía a mi esposo, qué proceso tan duro que yo no había vivido nunca. Y él me decía, espera en Dios, que Dios está tratando contigo. Y yo le decía, es que yo quiero ya estar vestida como estás tú. Y él me decía, este proceso ya yo lo pasé. Ahora te toca a ti. Yo le decía, tanta falta que me hace tener cualquier vestido que yo me quiera colocar. Estoy vistiéndome de esta manera, pero gracias a Dios. Porque cuando nosotros empezamos a conocerle más y a enamorarnos más del Señor, empezamos a entender de que todo, la Biblia dice que al que le ama, todas las cosas les ayudan para bien. Empecé yo a amarlo tanto que mientras más me decían, estás buscando de Dios y te estás vistiendo con la misma ropa, yo le decía, despreocúpate porque mañana voy a tener un closet tan lleno, sacuca, llaman, shokia. Tendrás un closet tan lleno donde yo voy a repartir ropa.
Yo decía, voy a tener tanto calzado que yo también voy a regalar. Y en aquel momento el Señor me decía, te estoy preparando porque estoy arrancando lo que no me agrada de ti, para que tú veas lo que yo hago con quien yo quiero, lo que quiero hacer. Entonces, cuando el Señor empezó a arrancar todas aquellas cosas de mi vida, a ser una mujer diferente, a ser una mujer de Dios, el Señor me dijo, está terminando el tiempo, tú tranquila que mi momento llega. Wow. Llegaban los domingos, los días de predicar, me invitaban a otra iglesia y yo con la misma ropa. Y muchos me decían, mírala, anda predicando y anda con la misma ropa. Aquellas palabras ya no me hacían, porque yo le decía a Dios, si en un momento atrás aquella palabra marcó mi vida, hoy lo único que marcará mi vida será la palabra del Dios Altísimo. Pero pasaba algo tan poderoso, que mientras que pasaba el tiempo, estaba buscando del Rey, estaba buscando su presencia, pero me faltaba algo, y era perdonar a aquella pastora y a mi padre. Estamos en estos tiempos donde hay muchos hombres usados por Dios, mujeres por Dios, pero que aún están guardando una palabra. Y si no perdonamos, no hay nada. Así es. El Señor me hablaba y me decía, quiero restauración, quiero que perdones, porque quien perdona es libre. Y el Señor me ministraba tanto y me decía, perdona. Recuerdo que cuando llegué a casa de mi padre y a casa de aquella pastora, vengo yo y me humillo y le digo, le pido perdón, quiero ser sana. Todo lo que había en mi vida se rompió. Y cuando aquel perdón empezó a hacer acción inmediatamente, hubo cambios en mi vida, tanto espiritualmente. Wow. El Señor me dijo, he sanado tu corazón y te estoy llamando para restaurarte y para que ayudes a otras personas a restaurar. Aquellas personas que también deben de perdonar. Así es. Y entonces, cuando papá me vio aquella actitud, papá quedó sorprendido y me dijo, te pido perdón, hija, porque hubo un tiempo en que me necesitaste y yo no estuve por falta del tiempo. Wow. Hoy en día nos absorbe tanto el tiempo que ya no hay tiempo ya para hablar con nuestros hijos, con nuestra familia. E incluso no hay tiempo para hablar con Dios. Yo le dedicaba tanto el tiempo a aquellas redes sociales que ya casi no hablaba con el Rey, pero cuando empecé a sumergirme en su presencia, a conocerle más de Dios, el Señor me dijo, te daño el teléfono. Wow. Te daño el teléfono. Y yo dije, ¿y ahora? Duré un año sin teléfono y él me dijo, te quiero en mi presencia porque te quiero enseñar algo más. Entonces iba por estado, yo le decía, me empezó a quitar el trabajo, se alejaron de mí personas que yo decía que eran amigos por buscar yo de Dios. Se empezó a quitar todas las facilidades que yo tenía económicamente, pero el Señor iba trabajando en mí. No había para comer, pero el Señor iba trabajando en mí. Y yo le decía proceso tras proceso tras proceso. Cuando empieza a conocerle aún más, él me decía, aún te falta algo. Y yo le decía, ¿qué es lo que hace falta? Ahora falta que hables más de mí. Más de ti, Señor. Quiero que hables más de mí. ¿De qué manera quiere que lo haga? Le dije yo al Señor aquella vez. Y él me dice, háblale a aquellas mujeres que se sienten vacías. Aquellas mujeres que aún su corazón hay heridas y no han soltado el ayer. Porque hay personas que están viviendo del ayer, personas que están viviendo del pasado. Yo era esto, yo lo otro, me marcaron mi vida, papá me dijo esto, mamá me dijo esto. Es tiempo de soltar las heridas, es tiempo de perdonar. Cuando yo perdoné en aquel momento, mis heridas se sanaron. Y me dice el Señor, está pasando el tiempo y pasaron 2 años y los 2 años el Señor me dijo, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti, Dayana. Wow. Cuando pasaron aquellos 2 años que yo estaba con la misma vestimenta, el Señor me dijo, ahora llegó tu tiempo por cuanto me fuiste fiel. Conocimos a una profeta que llegó de Estados Unidos, llegó a nuestra casa y dice, pastor, ¿usted está viendo esas maletas? Y yo le dije, sí, señora, ábrala. Y yo, mire, yo levanto, qué vestido tan hermoso. Y me dice, ese es para usted. Para mí, ese es para usted. El Señor me dio una orden que viniera a vestirla. Wow. 3 maletas de ropa. Y yo le dije a Dios, gracias. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente cuando yo vestía con un calzado de marca, un vestido de marca, yo era aquella mujer.
que no creía en nadie. Y el Señor me dijo, rompo la altivez, rompo el orgullo de tu vida y quebranto y te quebranto en mis manos, para que entiendas que al altivo yo lo miro de lejos, más el humilde de cerca. Lloré tanto aquella noche que pasé toda la noche llorando. Se hizo de mañana y le dije al Señor, no tengo cómo agradecerte. Wow. Hoy en día no me sorprende la ropa. Hoy en día no me sorprende el calzado. Hoy en día, como dijo Job, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Wow. Fueron momentos duros donde no había nada que comer. Horas de la noche no había nada. Y le decía al Señor, si dijiste que hoy teníamos que ayunar, pues te obedecemos. Amén. Después de comer todo lo que yo quería, entonces llegaba el momento en que no había nada, pero yo le tenía que decir al Señor, gracias. Veía los platos vacíos y le decía al Señor, gracias por esta carne, gracias por este arroz, gracias. Y le daba gracias al Señor aunque no había. Y lo más terrible y lo que más me golpeaba como madre era que mi hija llegaba y me decía, mamá, ¿qué hay de comer? Y no tenía nada que darle. Y yo le decía, hija, acuéstese un momento, vamos a clamarle a Dios. Cuando yo entro en mi habitación, el Señor preparándonos, el Señor me decía, pide y recibe. Empecé a pedirle tanto a Dios, a conocerle cada día más. Cuando yo me levantaba de aquella oración, encontraba en aquel momento que tocaban la puerta. Aquí nos mandó el Señor para que ustedes comieran. Entramos al pastorado y el Señor nos dice, habla a aquella juventud que se está perdiendo. Habla y van a hablar con autoridad, porque normalmente hay muchos que quieren una tarima para hablar de mí, nos decía el Señor. Y hay tantas almas perdiéndose en una esquina, tantas personas vacías esperando una palabra. Tú que lo viviste, habla de lo que yo he empezado a hacer contigo. Sí. Y el Señor nos decía, habla. Ve a aquellas personas que se encuentran en las esquinas y diles que yo les amo. Porque cuántas personas se han ido al mundo por una palabra. Pero el Señor me decía, por mi palabra vivirán. Había un hueso roto que estaba en mi vida, pero llegó Cristo a mi vida y esos huesos tuvieron vida. Así que tú hablarás aquellas palabras a aquellos que hoy en día se sienten vacíos, para que ellos entiendan de que yo todavía hablo. Yo no necesito multitudes, ni necesito gente que quiera verse y moverse delante de multitudes. Yo lo que necesito es solamente a uno que se disponga para que hable de mí. Cuando empezamos a conocer quién realmente era el Señor, llegó un momento de cambio sobre nuestras vidas. Wow. Y el Señor me decía, prepárense, porque si ya conquistaron el territorio que yo tenía, los llevo a otra tierra. El Señor nos dice, saldrán a las naciones. Y yo decía, ¿y cómo? Pero usted lo hará. No teníamos plata, no teníamos pasaporte. El Señor nos dice, sacan los pasaportes. Y no había nada que comer. Pero el Señor nos decía, prepárense y saquen los pasaportes. Sacamos los pasaportes. Nos llaman de tal lugar. Vayan y reclamen porque están los vuelos pagos. Se van a Ecuador, nos fuimos a Ecuador. Se van a Dominicana, nos fuimos a Dominicana. Ahora se van a México, nos vamos a México. Porque es que donde aquellos mismos que nos vieron tropezar, aquellos mismos que nos vieron caer, aquellos mismos que decían no son nada, no sirven para nada, son una basura, no tienen nadie que les ayude, llega Cristo y dice, entonces llego yo para que entienda que donde no hay nada yo lo hago todo. Y el Señor me decía, donde no hay nada es donde yo me manifiesto. Aquellas mismas personas que un día me vieron perdida en el alcohol, aquellas mismas personas que un día me señalaron y dijeron, de esta de ahí no se levanta, son las mismas personas que hoy en día están diciendo, Dayana, necesito que ores por nuestra vida. Entonces en aquel momento cuando yo le digo al Señor, papá, pero ¿con qué propósito me llamas a tu redil? Wow. Porque pasaba el tiempo y yo le decía al Señor, me gusta adorarte, me gusta alabarte. Pero ¿por qué colocas tantas palabras en mí, aquellas personas, y son quebrantadas? Si yo no soy predicador. Y el Señor me decía, tú eres un evangelista, tú eres una profeta. Y yo le decía, es que los profetas son atacados. Hoy en día queremos que los profetas hablen de bendiciones. Hoy en día queremos que los profetas se manifiesten.
de alguna manera, humanamente. Pero anteriormente, cuando el profeta hablaba, las personas no lo querían. Así es. Decían, Lo no, vamos a ver qué palabra va a decir. Y el Señor me decía, quiero que hables y que confrontes, pero que aparte de que confrontes, también quiero que edifiques y que restaures. Wow. Entonces, cuando yo llego a un lugar, el Señor me dice, habla de mí, te quiero aquí hablando. Empiezo yo a hablar de parte del Señor y muchos me decían, tu palabra llegó a mi vida. Y yo pensaba que en mi vida yo no tenía valor porque le decía, ¿y cómo voy a hablar? ¿Y cómo voy a restaurar? Mi esposo es un evangelista, mi esposo sí predica bien, pero ¿y yo qué? Y el Señor me decía, te utilizo como yo quiero. Hice contigo lo que yo quería hacer. Y te he llamado para que restaures. Y el Señor a cada quien nos entrega algo tan diferente. Yo era una mujer que aparte de ser altiva, tenía un temperamento muy fuerte en mi vida. Y el Señor me dijo, rompo eso. Wow. Para que hables a aquellas personas que no se dejan corregir, que tienen ese temperamento tan fuerte. Porque a veces estamos en Cristo y se nos olvida, solo decimos, somos nueva criatura. Ajá. Las cosas viejas pasaron, pero traemos esas cosas viejas que si nos dicen algo respondemos de una manera así. Sí. Y el Señor me decía, no, yo te hice de una manera diferente, Dayana. Entonces, en estos tiempos, cuando veo esas escenas de que están las personas con ese temperamento tan fuerte, yo le decía, ven acá, siéntate aquí, hijo, siéntate aquí, hija, esto, y la aconsejo. Y empieza el Señor a mostrarme las cosas del pasado de aquella persona y decía, hay que perdonar, hay que restaurarse. Y es momento de restauración. Hay hogares que en estos momentos necesitan restauración de parte de Dios, porque hay heridas, hay palabras que cuando se sube el furor salen aquellas cosas que están guardadas en el corazón y hacen daño. Pero si siguen ahí esas palabras, esas heridas, van a destruir tu vida. Llega un momento de cambio, llega un momento de restauración, llega un momento donde hay que sanar las heridas y decirle a Dios, entra en mi vida, sana las heridas, porque al hombre le podemos aparentar, pero a Dios nadie le va a aparentar. En estos momentos yo digo, estoy sana. Y cuando somos sanos, estamos tranquilos. Cuando somos sanos, somos diferentes. Y cuando somos sanos, su presencia nos cautiva. Cuando somos sanos, su presencia nos restaura. Y cuando tú eres sano, tú le vas a hablar a un enfermo, la sanidad tuya tiene que impartírsela en aquel enfermo, porque tú estás sano. Y cuando tú estás sano, ninguna palabra, ninguna herida que está en aquel lugar a ti te va a contaminar porque tú eres sano. Y el Señor me decía, Dayana, entro en el momento de sanidad. Te llevo a lugares para que tú empieces a impartir aquella sanidad que un día yo te entregué. Wow. Dayana, es tan tremendo escucharte hablar tocante al cambio radical del Señor en tu vida. La altivez, el orgullo, la prepotencia, todo lo que tiene que ver con altivez y la abominación a Dios. Tanto así que la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. O sea, que no lo quiere tener ni cerca. O sea, dando a entender eso de que es repugnante para Dios todo lo que tiene que ver con la soberbia. Claro. Y realmente ver este testimonio vivo de que el Señor rescata a la persona y cambia el modelo de la persona. Fíjate el proceso que Dios provocó en ti, el sacrificio para luego cambiarte, de ser una persona muy altiva y orgullosa a convertirte en alguien humilde. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo hace. Ni los consejos, ni mamá, ni papá, ni por más que te hablaron, no valieron de nada. Solamente Jesucristo cuando llegó cambió tu vida. Y hoy por hoy eres una mujer de Dios. Hoy por hoy eres un testimonio andante de que Cristo salva, sana, liberta, vivifica y transforma. Hoy te transforma en la persona que eres. Y de verdad yo sé que tú estás impartiendo a los demás de lo que ya Dios te impartió a ti. Dayana, hemos llegado al final de esta entrega, de este video. Quiero que hagas una oración de 1 minuto para sellar este tiempo de calidad en el testimonio. Amén. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos. Gracias Espíritu Santo por este momento, Dios. Estamos delante de tu presencia, mi Rey, colocándote en nuestras vidas, Dios, y aquellas vidas, Espíritu de Dios, que necesitan un cambio en sus vidas, Dios. Creemos y estamos completamente seguros, Dios, que harás la obra en aquellos corazones, Espíritu Santo, que usted restaurará, que usted sanará, bendito Dios. Y creemos, bendito Dios, que haces nueva criatura, Dios, en estos momentos. A ti te damos la gloria, la alabanza, la exaltación, mi Rey, y es anulado y destruido
todo lo que se quiera levantar. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Pastora Dayana, Dios te bendiga. Dios bendiga a la audiencia que nos sigue, que nos sintoniza. Dios bendiga a Colombia por tener tesoros. Gloria al Señor, la pareja de pastores que nos visitaron hoy. Espectacular, tremendo tiempo de calidad hemos vivido en la presencia del Padre, tanto su esposo como usted. Son instrumentos de bendición que están puestos en la tierra de Colombia para bendición, para restauración de las vidas. Amén. Creo que donde quiera que Dios nos pone, tenemos que aprender a iluminar, a brillar y ser un plantío de Jehová para llevar muchos frutos. Amén. Gloria al Señor. Dayana, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? Dayana San Juan. Dayana San Juan. Amén. Ustedes saben, hermanos, la pastora le asistirá. Cualquier consejo, cualquier oración, no duden en contactarla. Amén. Dios le bendiga. Desde la Cámara de Excelencia Cristiana se despide de usted, su amigo y su hermano Dionis Luis, y nuestra amada hermana pastora Dayana San Juan. Dios te bendiga más. Amén. Dios le guarde. Shalom.